Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Santigol. El día de hoy hablaremos sobre lo que dejó la victoria, la ajustada victoria de Bélgica 1-0 sobre Canadá en esta continuación de la Copa del Mundo, esta vez en la primera fecha del grupo F que se llevó a cabo, en donde pues fue un partido en donde creo que Canadá mereció un poco más, pero bueno, fue finalmente que Bélgica se llevó la victoria. Y bueno, el actual equipo que fue tercero en el mundial anterior en Rusia formó con una nómina de 3-4-2-1, con Thibaut Courtois en el arco con el número 1, Den Docker, Toby Alderweireld con el número 2 y Jan Vertonghen con el número 5, conformando ahí esa dupla defensiva ya con veteranía suficiente en mundiales anteriores. También estaba Timothy Castagne con el número 21, Yuri Tillemans, el hombre del Leicester, con el número 8, Axel Witsel con el número 6 y Yannick Carrasco con el número 11. Más adelante estuvieron Kevin De Bruyne, el hombre del Manchester City, con el número 7, Eden Hazard con la 10 y como delantero punta Michy Batshuayi con el número 23. Recordemos que en Bélgica pues estuvo ausente Romelu Lukaku para este primer partido por una molestia muscular que él tiene, y bueno, se dice que él estaría disponible para el último partido de la fase de grupos, que sería entre la selección de Croacia. Y bueno, por su parte Canadá, que progresaba a una Copa del Mundo después de 36 años, no lo hacía desde el año 1986, cuando pues se disputó en México. Y el equipo de John Herman, que pues fue primero y fue sensación en la CONCACAF en su eliminatoria, que terminó en el primer lugar del hexagonal, formó con una nómina también de 3-4-2-1, con el experimentado arquero Milan Borgen con el número 18, Kamal Miller con el número 4, Steven Vittoria número 5, Alistair Johnson con la 2, Richie Laria con la 22, Stephen Eustaquio con la 7, Atiba Hutchinson con el número 13, Alfonso Davis, el hombre del Bayern Múnich con la 19, Junior Hoyer con la 10, Tejon Buchanan con la 11 y adelante como delantero Jonathan David con el número 20, el hombre del Lille de Francia. Bueno, fue un partido que, como les digo, que creo que Canadá mereció un poco más en el primer tiempo. La verdad que el equipo canadiense empezó a presionar desde el principio, con mucha vehemencia, con mucha intensidad. El partido empezó muy electrizante. Por momentos en Bélgica intentaba quitar el arco de Borgen, pero fue Canadá que se sentó mejor en el campo en esa primera parte, en donde pues generó buenas sociedades de ataque con Alfonso Davis, Junior Hoilett y también el jugador Jonathan David, que pues a través de ellos empezaban a generar peligro con jugadas por los costados. Bélgica no podía encontrar una solución para poder detener esa, esa arremetida canadiense, que pues desde el principio empezó a controlar la pelota, a generar ocasiones de gol. Y sobre el minuto 10, tras un tiro de esquina y un cabezazo del jugador Buchanan, Yannick Carrasco compactó el balón con su mano y el central no dudó en pitarla como penal máxima. Y el encargado de ejecutar fue Alfonso Davis, el hombre del Bayern, que tenía en sus pies para marcar el primer gol de Canadá en la historia de los mundiales, pero desafortunadamente Thibaut Courtois se lo negó. Un tiro rasante con la pierna derecha, pero Courtois fue el héroe de Bélgica, demostrando el porqué. Una vez más es el mejor arquero del mundo en la actualidad, salvando ahí al equipo de Roberto Martínez, lo que hubiese podido ser el primer gol de Canadá, no solamente en Qatar, sino también en la historia de los mundiales. Y bueno, fue una opción clarísima que desperdició Canadá, pero de ahí en adelante pues no se mira, no. Canadá siguió proponiendo, generando opciones claras, haciendo sociedades importantes, como la decía, con Davis, con Hoylett, con el jugador Hutchinson, que también estaba muy participativo, y su lateral Alistair Johnson, que también tenía permanente salida en ataque, y lo hacía con mucha propiedad, saliendo bien con la pelota. Y tuvo otras ocasiones claras, entre ellas una de Johnson, precisamente su lateral al minuto 29,
tras una gran aproximación sobre el sector derecho, metió un remate a quemarropa, donde Courtois respondió otra vez de gran manera. Y Canadá, y fue así siempre el primer tiempo. Canadá todo el tiempo encima de Bélgica, proponiendo, generando bastante peligro en el arco de Courtois, pero siempre le faltaba la puntada final para poder finiquitar el gol que le diera esa tranquilidad. Nunca pudo hacerlo. Y bueno, pues Bélgica, a pesar de que pues lo sufrió mucho ese primer tiempo, por ahí se acercaba con transiciones rápidas de ataque, aprovechaba mucho las jugadas de contragolpe con Michi Batshuayi o Kevin De Bruyne también hacía algunas apariciones. Y pues Bélgica siempre llegaba con pelotazos y lo hacía por el costado derecho en la zona de Alphonso Davies, porque Davies siempre mostraba ahí falencias a la hora de cubrir su espalda. Siempre le llegaban con facilidad y siempre le ganaban en ese mano a mano. Y bueno, en una de esas, Bélgica tuvo una aproximación con el mismo Batshuayi tras un tiro que pasó cerca del palo derecho de Borgen. Y ya más adelante, sobre el minuto 44, ya cuando estaba finalizando la primera parte, llegó el gol de Bélgica, quizás sin merecerlo, porque pues Canadá hasta ese momento venía haciendo mejor las cosas, pero bueno, surgió tras una pelota que surgió de un pelotazo de Docker y le quedó ahí a Batshuayi, que pues la paró con la pierna derecha y definió de zurda para batir ahí al guardameta canadiense y poner así 1-0 a favor de el conjunto de Bélgica, que pues como le decía, sin merecerlo tanto, ya se ponía 1-0 arriba. Y bueno, Canadá, que pues tuvo la oportunidad de irse al descanso con el marcador igualado, porque también tuvo otra ocasión el jugador Buchanan tras otra jugada interesante de Johnson, que hizo un gran desborde por la banda derecha y le quedó solo para definir de zurda, pero pasó eh, sin dirección al arco de Courtois. Y bueno, así se fueron al descanso. Ya en el segundo tiempo, Canadá siguió con la misma tónica, tratando de arremeter a Bélgica, siendo intenso, pero digamos que no, que obviamente la intensidad bajó un poquito de Canadá, porque pues tenía la pelota, pero ya el desgaste se había notado de lo que había hecho en el primer tiempo y se fue quedando un poquito sin piernas. Ya cuando llegaba al último cuarto le costaba generar jugadas de gol, pero aún así pues llegó con opciones de Larrier, Larin, que es Kyle Larin, que fue uno de los goleadores de Canadá en la eliminatoria de CONCACAF, un centro que recibió del jugador Kone, que había entrado en el segundo tiempo y metió un cabezazo que atajó muy bien. Courtois nuevamente respondió muy bien el guardameta de Real Madrid, que pues cuando se le exigió respondió. Y bueno, fue un partido en el que yo diría que Canadá mereció un poco más, para mínimo empatarlo, pero pues sí careció mucho de efectividad a pesar de ese fútbol vistoso que demostró hoy en la cancha. Y parece que pues no mostró una muy buena imagen, pero sí generó buenas opciones de transiciones rápidas de ataque que por poco lo convierte en el segundo gol, pero bueno, ganó Bélgica con lo justo, sin brillar tanto, pero como le decía, era para menos un empate de Canadá, que pues hizo un poco más por el partido. Y bueno, Bélgica se lleva así sus primeros 3 puntos del grupo F, teniendo en cuenta que pues Canadá y Marruecos y Croacia empataron en el otro partido de ese grupo por 0-0. Y en la próxima fecha Canadá enfrentará a Croacia y Bélgica lo hará ante el combinado de Marruecos. Recordemos que en otros resultados, pues Japón dio el palo al derrotar 2-1 a Alemania, un gran partido de Japón, especialmente en el segundo tiempo. Croacia y Marruecos, ya le decíamos, empataron sin goles, y España aplastó 7-0 a Costa Rica, ratificando porque es uno de los candidatos para ser protagonista en esta Copa del Mundo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden siempre seguirme en mis redes sociales como Santigol, piso 09, aquí en Instagram, en YouTube como Santiago Valencia Díaz, en mi canal, y en Twitter como @10 piso Santigol. Un abrazo para todos y hasta pronto.